Isaías capítulo 64, versículo 1. Oh, qué lindo versículo, hermanos. Espero en este día que el Señor te aliente, te levante, te bendiga, te sane y te dé eso que estás buscando. Amén. Dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. ¡Wow! Miren lo que está diciendo ahí. Oh, si se rompiesen los cielos, ¿no? Pareciera que los cielos no estaban tan abiertos, ¿no? Estaban un poquito cerrados. Y ahí Isaías está diciendo, si se rompiesen los cielos y descendiera, Señor, y tu presencia escurriese los montes. Está anhelando que el Señor haga algo en la tierra, ¿no? Que el Señor se manifieste. Está clamando que intervenga. Y este es el título que me dio el Señor esta semana. Cuando Dios interviene. Wow. Cuando Dios interviene, algo pasa. Cuando Dios interviene, algo sucede, ¿no? Y está Isaías acá pidiendo que Dios intervenga, descienda su presencia, ¿no? Clamando en una sociedad que él estaba viviendo, yo diría una sociedad fría espiritualmente en ese tiempo. Ahí el Señor estaba levantando esos profetas que daban su vida para dar la palabra del Señor. Una sociedad apática, donde había apatía espiritual, donde no había gente que buscase al Señor. Una sociedad desobediente, ya despreciando las leyes del Señor, como está pasando hoy en día, ¿no? Estamos viendo en medio de una sociedad que las personas ya están dejando de lado un poco, diciendo, no, no queremos las leyes de Dios, queremos nuevas leyes, queremos implementar nuevas leyes y vivir como querramos. ¿Qué está haciendo el hombre en estos tiempos? Corriendo a Dios, ¿no? Corriendo, quitándolo. Una generación incrédula en el tiempo de Isaías. Una generación adúltera en adorar a otros dioses. ¿Saben? Cuando alguien adora a otros dioses, ya sean estatuas o la Biblia los llama dioses ajenos, ¿cómo lo ve Dios eso? Lo ve como un adulterio espiritual. Alejados del Señor. Y eso es lo que hizo Adán, hermanos. Cuando el Señor creó a Adán, lo puso allí en el huerto, que Adán y Eva los puso en el huerto, y le dijo, van a poder comer de todo fruto, de todo árbol, pero de ese árbol no van a poder comer, porque el día que coman van a morir. Entonces, ¿qué hizo un día Adán? Pues Adán y Eva comieron. ¿Y qué está diciendo Adán cuando hace eso? Le está diciendo al Señor, te hago a un lado, no te necesito, Señor. Porque ahora estoy comiendo el árbol del bien, de la sabiduría del bien y del mal. La serpiente que le dijo, vas a ser como Dios. Ajá. O sea, vas a ser como Dios, no vas a necesitar a Dios. Cuando comió, ¿qué pasó? Le dijo a Dios, hazte a un lado. Y cuando Dios desciende para hablar con Adán, no lo encuentra, hermanos, lo busca, porque él buscaba todos los días. Ellos tenían una charla, como nosotros tenemos entre nosotros, una charla de amistad, una charla tenían todos los días. La presencia de Dios estaba allí, pero ahora Dios no lo encuentra. ¿Y dónde está Adán? Estaba escondido, hermano. No supo lo que hizo, pero en algún punto lo desechó a Dios. Y ahí Dios intervino. Porque si no intervenía, el hombre iba a perecer eternamente. ¿Y cómo interviene Dios? Empieza a enviar profetas en el Antiguo Testamento, levanta reyes, David, levanta sacerdotes, empieza a levantar personas porque a través de ellos Dios intervenía, hermanos, ante un mundo que estaba alejado de las cosas de Dios. Y la mayor expresión de la intervención de Dios, ¿saben cuál fue? Nuestro Señor Jesucristo descendió, siendo igual a Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia. Más bien se despojó por un tiempo de ese lugar que tenía al lado del Padre y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la cruz. Dios intervino. Cristo vino a abrir los cielos, hermanos, ¿saben? Cuando Cristo murió en la cruz, antes de que Cristo muera en la cruz, solamente una persona podía entrar a la presencia de Dios una vez por año. Y debía estar limpio de pecado. Solamente los cielos se abrían sobre ese sacerdote que iba al lugar santísimo, ofrecía holocausto, y ahí la presencia bajaba, hermanos.
y se llenaba de la shequina, que es el humo. Dice que había un humo allí. La shequina, la presencia de Dios. Ahí estaba Dios. Por eso debía estar sin pecado. Y Él ofrecía los pecados de la humanidad, del pueblo. El mismo día que Jesús murió en la cruz, el sacerdote estaba en el lugar santísimo ofreciendo. Y el velo se rasgó en dos. ¿Y qué pasó? Los cielos se abrieron, hermanos. Y ahora están abiertos los cielos sobre nosotros. Nada más que en algunas personas está cerrado. Para muchos está abierto el cielo, pero para algunos está cerrado. Pero saben, Dios necesita intervenir en nosotros, hermanos. Y yo he leído que en la historia bíblica la humanidad siempre necesitó que Dios intervenga. Y la Biblia está llena de menciones. Yo anoté por lo menos unas 10, 12. Dios intervino cuando había tinieblas, antes de la creación. Dice que intervino y ¿qué separó? Las tinieblas de la luz. Intervino. Y a eso lo llamó día y al otro lo llamó noche. Cuando el Señor levantó a Abraham y a Sara le dio una promesa, pero ya estaba de avanzada edad Sara, ¿no? Entonces Abraham dijo, bueno, quizás me quiera dar la promesa a través de la sierva. Dios intervino en algo imposible. Y Dios interviene en las cosas imposibles, hermano. En las cosas que nosotros podemos hacer, no lo dejamos a Dios que lo haga, ¿o no? ¿Cuándo clamamos? Cuando hay un imposible, ahí estamos clamando, llorando, temblando en la presencia de Dios. Y Dios dice, ahora sí puedo intervenir. Porque mi hijo, mi hija están clamando, están orando, están en una situación difícil, me están pidiendo que haga algo. Dios intervino, Dios visitó a Sara. Dios intervino cuando la viuda, ¿se acuerdan la viuda? Había muerto su esposo y era el sostén de la casa. Y ella le dice al profeta, mi esposo era un hombre de oración, un hombre de Dios. Y el profeta se dio cuenta de eso. ¿Y qué quieres que te haga? Y ella dice, no tengo para dar de comer y no tengo para pagar los impuestos y van a venir y van a tomar a mis 2 hijos, que ellos son mi sostén. Por favor, haga algo, profeta. Y él dijo, sí, tome vasijas y busque vasijas por todos lados y empiece a volcar el aceite y el aceite se va a multiplicar. Y ella mandó buscar y ya no había más vasijas, hermano, imagínense. Si tienes tú que salir a buscar vasijas. Es que había que buscar vasijas. Porque el profeta dijo, llénalas de aceite. Y cuando se terminaron las vasijas, cesó el aceite. Y ella pudo vender ese aceite y pagar sus impuestos y sostenerse, hermanos. ¿Qué pasó allí? Dios intervino en una mujer necesitada. Pero Dios sabía que había un hombre que había muerto, pero que había sido un hombre de Dios. Y Dios respondió a esa búsqueda que había tenido esa familia. Dios busca personas que lo busquen, hermano. Y Dios interviene cuando alguien lo está buscando, cuando alguien está clamando, cuando alguien está tratando de entrar a los cielos en oración. Ahí Dios responde. Cuando Dios abrió el mar rojo, hermanos, ¿no intervino así el Señor? Y dice que caminaron como por tierra seca. Dios intervino porque tenía un plan para ese pueblo y había que llevarlo al otro lado. Dios va a abrir el mar que tengan que abrir, hermanos, en nosotros. Dice que por 40 años la columna de fuego alumbraba, hermanos, donde el pueblo de Israel caminaba de noche, había una columna de fuego. ¿Sabe lo que es ver eso? No lo veían por fe, lo veían con los ojos naturales. La nube de día, que era la presencia del Señor, y la columna de fuego iba alumbrando, hermanos. Dios intervino cuando un pueblo estaba clamando. ¿Y saben qué clamaba ese pueblo de Israel? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí, Señor? Y se levantaron contra Moisés, que era el líder de Dios. Y ahí hay varias oportunidades donde se rebelaron, y se abrió la tierra, hermanos, literalmente. Y el pueblo mientras clamaba, Señor, estamos cansados de comer lo mismo. Señor, queremos volver a Egipto. Había un hombre allí, hermanos, escondido, de rodillas, llorando. ¿Saben quién era? Moisés, diciendo, Señor, ten misericordia. Y allí el Señor hablando con Moisés, diciéndole, Moisés, te voy a dar un pueblo nuevo. Voy a quitar a este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Y Moisés intercediendo, diciendo, no hagas eso, Señor, porque tú tienes planes para este pueblo.
¿Qué van a decir los demás? Que tú no eres Dios, que tú no le diste la tierra. Miren qué hombre que había ahí, hermano. Se necesitan de estos hombres en estos tiempos. Clamando y poniendo su vida allí en oración. ¿Y qué pasó? El Señor intervino. Y ese pueblo un día entró a la tierra que Dios le había prometido. Hay numerosos pasajes donde ángeles fueron enviados para hablar de parte de Dios. Dios intervino cuando el pueblo era tan terco una vez, hermanos. ¿Saben que una mula habló? ¿Sabían? Dios intervino porque de alguna manera tenía que hablar, hermanos. Un día Dios intervino en un pueblo que no tuvo que luchar, tuvo que adorar a Dios, el pueblo de Israel. Y Dios intervino porque tenía un plan. Un horno fue calentado 7 veces más para que tiren a Daniel. Y Daniel ni un pelo se le quemó. Y a los que lo habían tirado casi quedaron calcinados, porque imagínate que te digan a ti, ah, tú y tú, agarren a Daniel y vayan a llevarlo. Tú hubieras dicho, no, que lo lleve aquel. Ese horno quema mal. ¿Quién se va a acercar a ese horno? Vayan, dijo Nabucodonosor. Y cuando lo tiraron, eran 3 que habían tirado, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego. Esos son los nombres que le habían puesto a ellos. Pero dice Nabucodonosor que habían 4, hermanos. ¿Cómo 4? Si habían tirado 3. Dice que uno tiene el aspecto del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado el Hijo del Hombre. El Hijo de David. ¿Y qué pasó? Allí estaban danzando, hermano. Estaban haciendo una fiesta. No los quemó, nada los tocó. Dios intervino, hermano, cuando entraron a buscar el cuerpo de Jesús y no estaba. La tumba estaba vacía porque Dios intervino. Ni la muerte lo pudo retener. Entonces quiero decirte en este día que Dios es especialista en intervenir cuando tú lo requieres, cuando tú lo necesites. Él es especialista en intervenir. Pero mi pregunta al principio, ¿cuál fue? ¿Qué pasa cuando los cielos están cerrados sobre mi vida? ¿Qué pasa cuando vemos que Dios no está interviniendo en mi vida? ¿Por qué muchos reciben bendición, prosperidad y cuántas cosas tú ves que reciben y tú no recibes nada? Hay tiempos donde uno no recibe, pero cuando el tiempo es alargado, hasta el vecino incrédulo recibe y tú no. Hasta ves que el del frente llegó hace un mes y tú hace años que estás y él ya está siendo bendecido. Y tú te comparas y dices, ah, ¿por qué? Hasta él recibe. Y ni conoce a Dios. No te compares con eso. Más bien ocúpate en saber por qué los cielos están cerrados en tu vida. ¿Cuál es tu andar? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuáles son los planes que estás siguiendo? En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, así el Señor le dice al pueblo de Israel. Llega un momento, llega un punto donde Dios lo agarra al pueblo de Israel, los agarra a todos, y les dice, al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué le dice allí, hermano? Escoge pues, escoge pues, escoge, le dice. ¿Qué debían escoger? Lo que querían ellos. ¿O no? Cuando alguien te dice, tienes todo esto, puedes escoger alguno de estos, tú agarras el que quieres, ¿o no? Cuando te dan la opción de escoger. Dios le dio la opción de escoger, como se la dio también a Adán, como se la dio a los ángeles. Por eso una tercera parte de los ángeles eligió salirse del cielo, hermano. Escogieron, no son robots, no somos robots, escogemos. Escoge pues la vida, es lo que le aconseja a Dios, para que vivas tú y tu simiente. No escojas la maldición o lo malo. Entonces cuando los cielos están cerrados, tienes que ver qué has escogido en tu vida, qué has aceptado en tu casa, o qué estás aceptando en tu casa, o qué pasos has tomado que los cielos se cerraron. Yo creo que las bendiciones siempre están disponibles, hermano. Y creo que Dios es un Dios retribuidor, como leímos el otro día.
Y creo que las bendiciones que recibo o que no recibo tienen que ver con la forma mía también de actuar, mi actitud que tengo. Las cosas que doy, las cosas que no doy. Miren, ahí está. Escoge ser de bendición o escoge todo para ti. Mi carácter frente al Señor, mis actitudes, ¿abren o cierran los cielos? Hebreos dice que la lluvia cae para todas las personas, ¿no? Los cielos están abiertos para la lluvia cae, hermanos, mira, los cielos están abiertos naturalmente, la lluvia viene, pero ¿qué dice Hebreos? Pero en algunos nace hierba buena, es la misma agua, es la misma tierra, pero en otros, ¿qué dice? Nace espinos y cardos. Cuando hicimos la serie, hermanos, sobre las semillas, ¿se acuerdan? Sobre el reino. ¿Qué dijimos? Que el que siembra es el mismo. Que el que tira la semilla es el mismo. Que la semilla es la misma. Pero el problema ahí, ¿qué pasaba? ¿Dónde caía? Tener las mismas semillas. Tener la misma persona que tira las semillas. Pero fíjate que en algunos nace algo que no debe nacer. Y en otros nace otras cosas. Yo he visto en la palabra del Señor que una forma de que los cielos estén cerrados, ¿saben qué es? Cuando alguien le roba a Dios. ¿Qué dice Malaquías? Me han robado. Y ellos le dijeron, Señor, ¿cómo vas a decir eso de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros robarte a ti si ni siquiera sabemos dónde está el paraíso? No sabemos lo que tienes, sabemos que eres dueño del oro y la plata, pero ¿cómo nosotros te vamos a robar? Y el Señor dice, me han robado. Por eso las ventanas de los cielos están cerradas. Pero ahora les digo, dice el Señor allí, que me prueben en esto. Es el único versículo donde podemos probar a Dios. Mire, y yo ni me atrevería a probarlo, pero Él dice que lo probemos. Yo te aconsejo que no lo pruebes, que no te metas en esa área, pues te puede salir mal. Pruébenme ahora en esto, dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Esto es lo que también pasaba en los tiempos de Joel. Dios levanta a Joel, al profeta Joel. Y en ese tiempo el pueblo se había alejado de la palabra del Señor. ¿Y saben qué le ofrecían al Señor? Le ofrecían los cabritos medio ciegos, a uno que le faltaba un ojo. Agarraban el más roto, el más lastimado. Traigan a ese que anda chueco. Los quebrados. ¿Qué estaban diciendo en su corazón? Lo vamos a darle lo peor a Dios. Entonces iban, y esto ahora lo que les voy a decir pasaba en el tiempo de Jesús. Iban al templo y cuando entraban se encontraban que en el patio, en vez de haber gente orando, había cambistas, había personas vendiendo. ¿Cómo es esto? Y ahí iba el pobre hombre caminando y le decía a uno, ¿vas a entregarle eso a Dios? Sí, es un cabrito. No, pero mira, le falta un ojo. Está quebrado, está lastimado. Vete a aquel de mi parte, que él te va a dar uno mejor y ahí tú le das un par de monedas. Entonces iba, le daba, y ese sí puedes ofrecer. Y lo llevaba. ¿Saben por qué Jesús entró, hermano, y con un látigo? Porque vio eso. En vez de haber gente orando, porque casa de oración iba a ser llamada la casa, ¿no? Había gente vendiendo y cambiando. Así estaba el pueblo durante mucho tiempo. Y Dios se cerró, hermano. ¿Cómo no se va a cerrar? Dios cerró las ventanas a esa gente, pero a otras se las abrió. Y allí está el profeta Joel, que dice que había habido una sequía. Pues lean al profeta Joel en sus casas. Había habido una sequía, langostas habían arrasado la cosecha, cosa inusual cuando caminaban en las cosas de Dios. Se había perdido todo, el trigo, el aceite, las viñas, cebada, vid, palmeras, manzanos, árboles secos. No había nada de frutos.
Luego dice que el fuego había descendido y había quemado todo lo que quedaba. Si algo quedaba, lo quemó todo. Luego dice que el gozo de los hombres se había perdido. Miren, ahí se perdió todo. Se había perdido el gozo de los hombres. ¿Qué había pasado? Ahí está en el libro de Joel. Había desaparecido la ofrenda a Dios. Y por ende, ¿saben qué desapareció? La casa de Dios. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en la casa de Dios, ¿saben qué comían? La cebada, el trigo. La gente llevaba de las primicias del fruto. En ese tiempo era eso. Eso se cambiaba por otras cosas para comer. ¿Saben qué pasó? No había para mantener la casa, no había para comer. La casa de Dios estaba destruida, había desaparecido. Todo se perdió en el tiempo de Joel. Los cielos se habían cerrado. Pero hubo uno que se mantuvo en pie. ¿Quién fue? El profeta Joel. Que Dios levantó, que tenía un corazón para Dios. Y el Señor levantó a este profeta y le habló y le dijo, tienen que ayunar, tienen que buscarme entre la entrada y el altar. Dice, lloren los ministros, busquen, porque algo está mal. Tienen que buscarme, tienen que ayunar. El ayuno abre puertas, hermanos. El ayuno hace que los cielos se abran cuando todo está cerrado. Y ahí el profeta Joel recibió una de las revelaciones más poderosas en la Biblia. ¿Cuál fue? En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esos últimos días que habla el profeta Joel, ¿saben cuándo empezaron? Cuando Jesús comenzó su ministerio. A partir de Jesús hasta hoy estamos viviendo los últimos días, hermanos. De 6.000 años que el hombre fue creado, estos últimos 2.000 son los últimos. Ya estamos en los últimos. Estamos en los últimos minutos. Y dice Mateo 3, 16 y 17, que Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué dice allí, hermanos? He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otro versículo dice, a él escuchen, a él oigan, porque este es mi Hijo amado. Y hermanos, Dios volvió a hablar por un hombre humilde, por un hombre que se humilló, por un hombre que estuvo 30 años buscando en lo secreto. No sabemos nada de Jesús, pero sí sabemos que estuvo leyendo libros, que estuvo leyendo la Torá, que estuvo preparándose para que un día el Señor lo levante. Y ese día que él se bautizó, hubo una voz audible. Dios volvió a hablar, hermanos. Y Dios le dio una promesa a Jesús, bueno, muchas promesas mesiánicas, pero una que está en Isaías 22, 22 dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Es una llave que recibió Jesús. No una llave física, pero es una llave, yo diría, maestra, ¿no? Iba a tener una llave para abrir, hermanos, miren. Y lo que él abra se iba a abrir y lo que él cierre se iba a cerrar. Y Apocalipsis 3:7 dice, y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, miren. El que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Nosotros estamos bajo la cobertura de Jesús, hermanos. Y Él es el que logró abrir los cielos, y los cielos se hicieron descendieron a la tierra, cielos que estaban cerrados, donde habían habido 400 años de silencio. Jesús logró que el cielo esté en la tierra, hermanos. Luego agarra a sus discípulos y los instruye. Y un día lo agarra Pedro. Bueno, estaban ahí también los discípulos. Y le dice, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen los demás de mí? Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías. Ahí saltó otro y dijo, no, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas que reencarnó, porque en ese tiempo ellos creían en la reencarnación, algunos, aunque la Biblia nosotros no creemos en la reencarnación, pero ellos en ese tiempo había algunos que creían. Ah, ese era uno que ha reencarnado. Pero Pedro los corre a todos, le dice, cállense, ¿qué están diciendo? ¿No se dan cuenta que Él es el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le dice, wow, Pedro,
porque lo que acabas de decir no te lo reveló ninguna persona, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y por ese motivo te daré, dice, las llaves del reino. Ahí está en Mateo 16, 19. Te daré. ¿Saben que esa palabra en griego está en futuro? No está en presente. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates, miren, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¡Wow! Miren qué autoridad que le digo. Mateo 18, 18 dice, y lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Ahí en Mateo 18 Jesús le está hablando no a Pedro, a los discípulos, pues está hablando en plural. Así que esa autoridad no solo se la dio a Pedro. Pedro no es el portero del cielo, hermano. ¿Ustedes creen que es el portero que abre la puerta cuando alguien entra y cierra? No, sin despreciar a los porteros, ¿no? Por favor. No es un portero. Es una autoridad que el Señor le dio, una autoridad espiritual. Para que el cielo esté en la tierra. Para que los cielos estén abiertos. Y luego se lo dio a los discípulos. Y si se lo dio a los discípulos, nos lo dio a nosotros también. Amén. Pedro y los discípulos no podían llevar el reino de Dios adelante si no tenía intervención del cielo, hermanos. No podían llevar adelante la obra, no podían sin la ayuda de los ángeles que son espíritus ministradores, dice Hebreos. Asimismo nosotros no podemos llevar adelante una vida en Cristo sin el poder y los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, antes había muchas cosas en mi vida pasada que fui formado, inclusive los pies de Gamaliel y he escudriñado la Torá y cuántas cosas. Pero saben, dice, todo lo tengo por basura. Pero ahora me he propuesto algo, dice Pablo. Ahora me he propuesto conocer a este Cristo y a este Cristo crucificado. Lo he dejado todo, lo tengo todo por basura para encontrar a Cristo. Ahora, ¿cuáles son las llaves que iba a usar Pedro en el futuro? ¿Saben cuáles son las llaves? Las llaves no son para andar abriendo así, como andan ahí uno a veces escuchando que no, y que ordeno que tantos ángeles y que tantas cosas y cuántas... Andan ahí predicando cualquier cosa, hermanos. No, esas llaves son para usarlas bien. ¿Y saben cuándo las usó Pedro? Hechos capítulo 2. Dice que estaban todos unánimes, orando, y de repente vino el Espíritu Santo y llenó la casa. Y ahí todavía no usó la llave, espérese. Y entonces dice que vinieron lenguas, que se repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre ellos y hablaban en otros idiomas. Otros idiomas, hermanos, hablaban. Idiomas que en el día de Pentecostés venía mucha gente de muchos lugares y escucharon hablar en su idioma y dijeron, oh, ellos están hablando las maravillas de Dios. Imagínense lo que estaban hablando, hermanos. Lo que hubiera dado yo para estar ahí, hermano. Pero esos no son los que pescan, esos no son Pedro y no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Cómo hablan ese idioma si ni estudiaron nunca? Entonces dice que el poder de Dios los había dejado ahí tirados, hermanos. Pedro trata de levantarse, estaba como ebrio, no estaba ebrio porque había tomado, estaba lleno del Espíritu Santo y se levanta y se acuerda de la llave, ¿saben? Y dijo, ahora es el momento de usar la llave. ¿Y qué hizo? Predicó arrepentimiento, miren. Ahí empezó a usar las llaves. Predicó un sermón increíble que tú lo puedes ahí ver en Hechos capítulo 2. ¿Y cuál fue la llave que él usó? La llave de la predicación, la llave del poder de Dios, porque dice que al final de que él predicó, se levantaron y le dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos para encontrar salvación? Y él les dijo, arrepiéntanse en el nombre de Jesús y bautícense cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ese día se convirtieron 3.000, hermanos, 3.000. Y luego se convirtieron 5.000. Y dice que en el capítulo 3 Pedro, imagínate, Pedro ya tenía las llaves en las manos, hermano. Ese estaba, pero que no lo paraba nadie. Y dice, vamos al templo. Claro, querían ir al templo, hermanos. ¿Saben? Cuando alguien quiere buscar a Dios, va al templo. Cuando alguien quiere buscar a Dios, se encierra en su casa. Cuando alguien se quiere esconder de Dios, no viene nunca más a la iglesia, porque se quiere esconder. Pero cuando alguien quiere buscar de Dios, aquí está tempranito, buscando al Señor.
Y Pedro dijo, vamos al templo a orar. Y cuando fueron había alguien en la puerta. ¿Saben qué estaba haciendo, hermano? Miren que había un cojo que estaba pidiendo. ¿Saben dónde? En la puerta del templo. ¿Por qué? Y porque los hermanos tenían dinero. Y él dijo, voy a pedir afuera, adentro no me dejan, voy a pedir afuera. Entonces, Pedro, que como se dice en mi país, Pedro no tenía un mango. En mi país un mango significa no tenés nada, tenés así. Así andaba Pedro, caminando. Y le dijo, denme algo. Y Pedro le hizo así, no tengo. Pero lo que tengo te doy. O sea, no tengo dinero, pero ¿sabes qué tengo? Las llaves. Y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces el Señor lo empezó a usar hacia Pedro. Él tenía las llaves, ¿no? Para abrir. Y yo creo que nosotros también la tenemos, hermano. El Señor me puso en el corazón en esta semana decirte que esos son los cielos que se tienen que abrir sobre nosotros. Estos son los cielos que se tienen que abrir en nuestra vida, en nuestra casa, donde nos movamos. Tiene que estar el cielo en la tierra. Porque Él nos prometió que si nos humillamos, que si clamamos, que si oramos, que si lo buscamos, ¿qué iba a pasar? Que Él iba a escuchar un día y iba a descender, ¿no? Y iba a sanar la tierra, hermano. ¿Saben? Nosotros no estamos aquí, bueno, por lo menos nosotros como pastores, no estamos aquí para entretener a nadie, no estamos para pasar un tiempo lindo. No, la verdad que no. Estamos aquí para que el cielo descienda, hermanos. Estamos aquí para vivir en la gracia, para ver familias restauradas. Cada domingo estamos aquí temprano buscando al Señor, pero estamos aquí armando todo porque sabemos que hay un plan, hay un propósito, que el Señor venga y sane la tierra. Como Isaías esta semana levanté mi voz y le dije, oh Señor, si rompieses los cielos y desciendas y camines entre nosotros. Yo estoy creyendo que Dios puede hacer algo más, hermanos. Tú que estás buscando fe, que estás buscando ir más con el Señor, que ir más profundo con el Señor. Yo estoy creyendo que Dios puede hacer algo mucho más grande de lo que pensamos y de lo que creemos. Y que depende también de nuestro valor para el Señor, de nuestra oración, claro, de nuestra fe, de nuestro clamor, pero depende de nuestra actitud, de nuestro corazón para el Señor. Dios no va a hacer nada sin que alguien lo busque. Y estaba leyendo esta semana a Charles Finney, un hombre que Dios usó por ahí por el 1800, finales de 1800. Y este fue un hombre que creyó que el cielo podía venir a la tierra también. Y dice que él lo único que hacía era orar, clamar, buscar al Señor en oración. Y dice que donde él predicaba había gente que se enojaba, gente que gritaba, gente que lo resistía, pero él seguía predicando, ¿no? Predicaba fuerte este hombre. Pero dice que un día entró a una fábrica, Dios le dijo, entra a una fábrica. Y entró a una fábrica y cuando entró, toda la gente que estaba trabajando se arrodilló y empezó a clamar por salvación. Tremendo. No se supo qué fue, pero algo dicen que lo acompañaba a este hombre. Algo estaba sobre él, que cuando él entró la gente empezó a llorar pidiendo salvación. A los principios del año 1900 había un moreno afroamericano en la calle Azusa, aquí en California. Y como él era moreno, no lo dejaban predicar. Pero él, en vez de sentirse mal, en vez de enojarse con los pastores, con la gente, él transformó ese dolor en oración. Y lo que hacía era ponerse una caja en la cabeza para que no vean el color de su piel. Y estaba tapado orando en un lugar. Y estaba pidiendo a Dios que los cielos descendiesen. Y un día empezó a entrar gente, hermano. Se empezó a llenar ese lugar. No se sabía de dónde venía la gente, no se supo nunca. Y él se tapaba para que no vieran el color de su piel. Y ahí empezó uno de los avivamientos más grandes en Estados Unidos. De ahí se formó una organización también, que hoy en algún sentido quedó en la historia. Hoy se festejan 100 años, 110, no sé cuánto. Pero en realidad más que festejar, ¿saben qué tendríamos que hacer? Volver a eso.
volver a eso, taparnos la cabeza con una caja de cartón y volver al suelo y volver a clamar por misericordia, por piedad para nuestra nación. Fíjate que cuando los cielos se abren, pasan cosas maravillosas. Eliseo, cuando oró por su siervo, ¿se acuerdan ese pasaje? Eliseo tenía una apertura espiritual muy grande. Y él veía a los ángeles de Dios, el ejército, pero el siervo que tenía al lado no. Ese era más carnal que otra cosa. Giesi. Y un día lo habrá agarrado la cabeza, pero como a veces nos dan ganas los pastores de agarrar a alguien. No, no ustedes. Y le habrá dicho, cabezón, que se te abran los ojos. Y se le abrieron los ojos y dijeron, ¡oh! Hay un ejército de ángeles. ¿Saben? Se habrá quedado como muerto, hermano. No estaba preparado para ver eso. No murió. Pero le dijo, y eso fue en 2 Reyes 6:17, dice que vio un ejército. Hermano, claro. Algo pasa cuando alguien está buscando y está en oración. Jacob vio ángeles, vio una escalera. Un ángel se presentó a Josué para ir delante de él en la batalla y Josué no sabía que era un ángel de Dios. Le dijo, ¿tú estás con nosotros o estás en contra? Porque si estás en contra, saco mi espada y te peleo. No, estoy contigo, le dijo. Estoy contigo, hermano. Soy un ángel del Señor que viene a pelear con ustedes. Dios apareció a Moisés en una zarza que no se consumía. Daniel, cuando ayunó, se le apareció Miguel y peleó por él. Y dice que los principados se le habían resistido. Claro, ¿cómo no? Si Daniel estaba buscando a Dios, estaba ayunando y ahí una movida en el cielo terrible había. Pero ¿qué había dicho él? Voy a ayunar porque quiero escudriñar la palabra y quiero entender el futuro de Dios. Y Dios se lo reveló. Por eso hoy se estudia Daniel y Apocalipsis. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que los cielos se abrieron, hermanos. Wow, qué lindo morir así. Y dice que él abrió y dijo, oh, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ¿saben qué? Agarraron las piedras y le tiraron más todavía. Porque era una blasfemia. Juan, cuando fue desterrado en la isla de Patmos, fue enviado allí porque no moría, hermano. Vamos a mandarlo a un lugar donde esté desterrado y no pueda predicar el evangelio. Mandémoslos a Patmos. Ahí hay culebras, ahí hay serpientes, ahí hay escorpiones. Ahí mueren de tristeza. Miren cómo murió de tristeza. Ahí Juan, ¿saben qué hizo, hermano? Empezó a buscar al Señor. Empezó a orar, empezó a ayunar, y dijo, no importa dónde esté, no importa lo que esté viviendo, pero los cielos se tienen que abrir acá. Aunque sea un lugar de destierro, aunque sea un lugar de sufrimiento, aunque sea el lugar más depresivo, aunque sea el Seol. Los cielos se tienen que abrir y los cielos se abrieron. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros que buscamos al Señor? Quizás te parezca muy espiritual este sermón en este día. Pero yo quiero orar ahora para pedirle al Señor que Él abra los cielos. Y decirte en este día algo que me dijo el Señor. Algo que puso el Señor en mi corazón cuando estaba terminando este sermón. Me dijo el Señor, decirle a mi pueblo que sus problemas tienen fecha de expiración.